Ya. Cuando vamos a evaluar la sensibilidad del par 5, hagamos lo siguiente. En este caso es con un pedazo de algodón. Vamos a evaluar la sensibilidad táctil. Bien. Dividimos la cara en tres tercios. Tercio superior, medio e inferior. Y en dos mitades. Así que lo que voy a hacer, voy a tocar, pero como sobando, como acariciando, y rápidamente, primero en un lado, y le pregunto, ¿siente? Y seguidamente, ¿qué siente? Entonces me va a decir, ah, sí siento, y siento que me está sobando la frente del lado derecho. Y después lo hago en el lado contrario. Y le pregunto, ¿siente igual? Y me dice, sí, siente igual. O me va a decir de repente que siente más o siente menos. Y luego paso a tercio medio y tercio inferior. Y ese reflejo fotomotor eh, es el reflejo corneal, perdón. El reflejo corneal está tocando con un pedacito de algodón en forma de hilo, toca la córnea y la respuesta es que debe parpadear. Es un poco molestoso hacer esto a un paciente que está despierto, como el paciente del video. Claramente se debe hacer en pacientes que están con trastorno de conciencia, están sonolientos, están soporosos. En un paciente, por ejemplo, que le estás haciendo reanimación cardiopulmonar, tiene un paro cardiorrespiratorio, y le haces el reflejo corneal, y suponiendo, le haces el reflejo corneal y ya no tiene reflejo corneal, eso te podría estar indicando que ya mejor no sigas. Mejor no sigas haciéndole RCP, que la batalla está perdida. Entonces recordemos, el reflejo corneal es del par 5. Ahora vamos a la función motora. En este caso es el tacto. Palpemos la contracción de los maceteros. Hay que palpar y luego ver la fuerza contra resistencia, como vamos a ver acá. Son movimientos activos del paciente, de la mandíbula hacia un lado y hacia otro lado, y le podemos poner resistencia también. Tratar de impedir que mueva la mandíbula hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, ya sería contra resistencia. O también colocar la mano debajo del mentón y pedirle que abra la boca y ponerle resistencia para que esto no suceda. También es parte de la evaluación de los movimientos contra resistencia del par 5, función motora. En este caso, el reflejo maceterino es lo último que ha hecho, no fue efectivo, pero la técnica es así. Paciente con la boca entreabierta, hay que relajar el mentón, colocamos nuestro pulgar sobre el mentón y percutimos. Y la respuesta es que contrae los músculos maceterinos y cierra la boca. En este caso no se ha podido apreciar eso. Vamos a continuar entonces.
Estamos examinando el par 5. Se ha visto el par 5, el trigémino. Se ha evaluado función sensitiva, la táctil, se puede hacer la dolorosa también, función motora, con palpación y luego con movimientos contra resistencia. Y después se puede evaluar también la función sensorial en 2/3 anterior de la lengua. Ahora, va a ser molestoso que ustedes le pongan limón o que le pongan sal en la lengua, ¿verdad? Creo que lo más razonable es que utilicemos azúcar de repente y evaluar si es que el sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua está presente. Esto es básicamente lo que hemos hecho, o lo que hemos visto mejor. Evaluación del tono, del volumen de los músculos de la masticación, movimientos de la mandíbula de lado. También se le pide al paciente que haga como si estuviera masticando. Reflejo corneal y por último reflejo masseterino. Vamos ahora al par 7, que es, yo diría que es mucho más frecuente la parálisis facial, mucho más frecuente incluso que los oculomotores. La parálisis del par 7. Y lo primero que tenemos que hacer acá es aprender a diferenciar una parálisis central de una parálisis periférica. Eso es básico. Vamos a explicarles así rápidamente. Deben saberlo, claro que sí, pero les voy a explicar de todas maneras. Bien, en principio, ¿qué significa central? Parálisis central significa que la lesión está por encima de los núcleos del par 7. ¿Dónde están los núcleos del par 7? Están en la protuberancia. Pero en este caso, ¿dónde puede estar la lesión? En cápsula interna o puede estar en corteza. ¿De acuerdo? Eso es parálisis central. En cambio, una parálisis periférica es que la lesión está en los núcleos del par 7, o sea, en la misma protuberancia o por debajo. Nuclear o infranuclear. Listo. Entonces ya hemos situado qué significa parálisis periférica versus parálisis central. Ahora, ¿cómo voy a reconocer clínicamente? Luego veremos un video que esta parálisis que está presentando el paciente que está acudiendo en tu ayuda es central o es periférica. Mirando, evaluando los músculos, el movimiento de los músculos de la frente. Y también podría ser la región orbicular, pero sobre todo de la frente. Si el paciente puede mover los músculos de la frente, la parálisis es central. En cambio, si es completa, si es en toda la hemicara, incluyendo los músculos de la frente, y no puede cerrar los párpados, eso es periférico. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando la parálisis central, por qué el paciente puede aún continuar moviendo los músculos de la frente? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Y vamos a utilizar este esquema para poder entender esto. Lo que resulta es que los músculos de la frente reciben inervación cruzada, es decir, inervación de ambos hemisferios, los músculos de la frente. En este caso, la lesión es alta, es supranuclear. Está bloqueado la vía de un hemisferio, pero el otro hemisferio no. Así que la frente continúa sus movimientos, su capacidad de movimientos, debido a que recibe inervación del hemisferio sano. Esa sería la explicación por la cual en una parálisis central el paciente puede mover los músculos de la frente. Eso es también importante, incluso motivo de pregunta de examen, y a veces los alumnos se confunden. Es que no solamente debes aprender a diagnosticar parálisis periférica, sino también decir dónde puede estar la lesión. O sea, en el trayecto del par 7, ¿dónde puede estar la lesión? Y mira,
tenemos varios puntos de ese trayecto. Puede estar a nivel del conducto auditivo interno, a nivel del ganglio geniculado, del nervio cuerda de tímpano o el nervio estrío. Cualquiera de estas localizaciones. Así que tú tienes que aprender que si tiene parálisis periférica más otros signos, te va a estar indicando dónde está la lesión. Por ejemplo, si tiene hipoacusia, tiene parálisis periférica y tiene hipoacusia, ¿dónde está la lesión? Conducto auditivo interno. Tiene parálisis periférica y además hemiageusia, en realidad el término es hemiageusia. Hemiageusia, es decir, la abolición del sentido del gusto en la mitad de la lengua. O hipoageusia también podría ser. En este caso, vean, hay dos localizaciones posibles. Cuando tiene hemiageusia, que puede estar en el ganglio geniculado o puede estar a nivel del nervio cuerda del tímpano. Entonces, ¿qué tienes que hacer para poder diferenciar? Si tu paciente tiene, repito, parálisis periférica más hemiageusia, ¿cómo saber si es a nivel de cuerda del tímpano o a nivel del ganglio geniculado? Mirando las secreciones. Solamente a nivel del ganglio geniculado va a haber inhibición de las secreciones. Eso no ocurre a nivel del nervio cuerda del tímpano. Entonces, recuerden esto. Y cuando aumenta el sentido de la agudeza auditiva, hay hiperacusia a nivel del nervio músculo estrío. Algo más, acá hay algo más. El famoso síndrome de Ramsay-Ham o Hume, que alguna vez lo van a ver, claro que sí, alguna vez lo van a ver. ¿Cómo te das cuenta que tu paciente tiene el síndrome de Ramsay-Hume? Es que tiene parálisis periférica, ¿correcto? Pero además vas a encontrar en el oído unas vesículas agrupadas y que producen dolor al paciente. Y ustedes saben, como estudiantes de medicina, que cuando hay vesículas en la piel que producen dolor y que se agrupan, hay que sospechar en herpes, ¿verdad? Lesión herpética. Y aquí además va a haber hiperacusia y hemiageusia. ¿Por qué digo hemiageusia? Porque ustedes pueden encontrar un paciente que en toda la lengua, a nivel de toda la lengua, como en el caso del COVID, no sé si han tomado nota, en el caso del COVID, seguramente, algunos pacientes tenían la mala suerte de perder el gusto, perder el olfato. Menos mal que la mayoría lo recuperaban. Pero en este caso no es hemiageusia, sino es ageusia, toda la lengua. En cambio, acá estamos hablando de hemiageusia. Y un dato más, neurinoma del acústico es un tumor generalmente benigno que está a nivel del ángulo punto cerebeloso. Neurinoma del acústico. ¿Por qué menciono el neurinoma acústico? Porque puede producir también em, parálisis facial periférica, con hiperacusia o hipoacusia, disminución del gusto, pero acá de lo anterior, fácilmente puede llevar a la sordera del paciente. Ese es el neurinoma del acústico. Vamos a ver acá otro video. Ustedes jóvenes están en un momento en que casi todo lo comunican por las famosas redes sociales. Sucede algo, lo comunican. Es ya algo, parece inherente a los jóvenes actuales. Algo pasó, lo comunican. Algo te sucedió, incluso a veces se ve que dan tu testimonio incluso llorando y no pasa nada. O sea que estamos viviendo otra etapa en el terreno de la comunicación. Y a eso voy, para que observen esto de acá, de lo que está comunicando este joven, que tiene acento argentino. Acá está.
Lo voy a colocar. ¿Qué le pasó? Bueno, él está contando lo que le ha pasado, pero estoy observando que cuando habla, la comisura labial se va hacia el lado izquierdo. ¿Ve? Y que puede arrugar la frente del lado izquierdo, pero del lado derecho no. Y que no cierra los párpados del ojo derecho. O sea, yo puedo, en base a mi observación, decir que este muchacho tiene una parálisis facial periférica. ¿Y cuál es la causa más frecuente de parálisis facial periférica? La parálisis de Bell. Hasta el mismo, es otra cosa, cómo la información está a la mano, que se documentan. Él está hablando que ya hasta su diagnóstico está proponiendo. Es realmente increíble, o no sé si eso es bueno o es malo, pero debería ser bueno, ¿no? Debería ser bueno siempre y cuando tenga la asesoría adecuada, pero uno tiene que documentarse también, así no sea estudiante de medicina, documentarse de lo que le está pasando. Pero alguna asesoría, porque en internet pueden leer cualquier cosa también. Listo, el video era para eso, así que continúo nuevamente. Ahí continuamos. Acá hay un caso clínico para poder hacer retroalimentación positiva. Voy a resumirlo, claro está. Un paciente acude a consulta porque tiene paresia facial derecha. Ya, tiene una parálisis facial derecha de 3 días. Están preguntando, ¿cuál de los siguientes datos sugiere que la lesión causante no es periférico, o sea, es central y afecta lógicamente al sistema nervioso central? Así que tengo que leer acá una por una. Oye los sonidos por el oído derecho con más intensidad, o sea, hiperacusia. Eso me hace recordar la lesión en qué parte del trayecto del par 7 a nivel del nervio músculo estrío periférico. B. No nota el sabor de la comida por el lado derecho de la lengua. O sea, tiene hemiageusia derecha. Y como ya les explicaba, acá hay dos opciones. O está en ganglio geniculado o está en el nervio cuerda del tímpano. Y para poder diferenciar, como hemos conversado, necesito saber cómo están las secreciones. Pero la B también es periférico. La C, nistagmo bilateral en la desviación de la mirada hacia la derecha. Esta podría ser central. La D, acusada debilidad del músculo orbicular del ojo derecho. Eso es periférico, definitivamente. Y la E tiene erupción y dolor en el conducto auditivo externo derecho. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del síndrome de Ramsay-Hume. O sea, la C, cuando hay nistagmo, hay posibilidad de compromiso del sistema nervioso. Ah, ¿cómo es el nistagmo? Cuando tú eh, le dices al paciente que con el ojo siga el movimiento del dedo que le estás mostrando. Y es un movimiento extremo, puede ser hacia afuera. Y entonces, ante ese movimiento extremo y brusco, el ojo del paciente oscila. Eso es el nistagmo. Que eso lo veremos en la clase, la próxima semana de coordinación. Y en la clase de coordinación también voy a incluir, por si acaso, para los que les preocupa, la clase, pequeña clase de reflejos. Por si acaso, los reflejos van con la clase de coordinación. No se preocupen. Esta es una causa poco frecuente, pero es que necesario conocer
Antes vimos el síndrome de Ramsay-Hunt. Acá es el síndrome de Tolosa-Hunt. En pocas palabras, Tolosa-Hunt. ¿Cuándo sospechar en Tolosa-Hunt? Es una parálisis facial periférica, con todo lo que implica, pero además tiene oftalmoplegia, o sea, parálisis de los oculomotores, y se debe a una enfermedad granulomatosa que se da con más frecuencia en mujeres mayores de 60 años. Es un caso clínico típico de Tolosa-Hunt. Típico de Tolosa-Hunt. Así que es tan típico que no lo voy a leer. Lo leen, por favor. La respuesta es Tolosa-Hunt. Es un caso, un reporte de caso, y me llamó mucho la atención porque yo les confieso que nunca había visto, miren, nunca había visto que un paciente presentara parálisis facial de ambos lados de la cara. Qué increíble. Para mí, yo no sé para ustedes, pero a mí era bastante increíble que tuviera paralizada toda la cara. Y el nombre técnico es diplegia facial. Ya además presentó apendicitis, la paciente joven de Cerro de Pasco. Y en la vasculitis, perdón, y la apendicitis encontró que había una vasculitis linfocitaria. Y además que la paciente tenía infección por HTLV1. HTLV1 es un retrovirus y lamentablemente también en nuestro país es zona endémica de este virus, sobre todo en la Sierra Sur. Bueno, ella de Sierra de Pasco, Sierra Central, pero sobre todo Sierra Sur, Cusco, Ayacucho. Eh, Así que simplemente puedo decir lo siguiente. Si tú ves un paciente que tiene diplegia facial, por favor, pídele serología para ELISA para HTLV1. Podría ser una infección por HTLV1. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que quiero dar. Y también esta paciente tenía unas lesiones en las uñas, acá, como dice acá en el resumen, lesiones hiperqueratóxicas en las uñas y también en la piel de la mano, que inicialmente parecía que fuera hongos, pero después se vio que era acarosis, lo que se conoce como sarna costrosa. Un paciente que tenga sarna costrosa, no sé si está acá la... Sí, ahí está, vean. Mira, las uñas están destruidas. ¿Qué tal grado de onicodistrofia? Hay que ser sincero, hay que ser sincero. A mí, cuando vi el caso de esta chica, me parecía que esto era onicomicosis, pero no era onicomicosis, era sarna noruega. Y lo mismo, cuando tengas un paciente con sarna noruega, que te está hablando de inmunosupresión, cuando tengas un paciente con diplegia facial, que te puede estar hablando también de inmunosupresión, por favor pídele ELISA para HTLV1, como el caso de la paciente. Y vean la foto, ¿qué estoy observando en la foto? ¿Qué se le pidió que hiciera? Se le dijo, por favor, dirige la mirada hacia abajo y ve qué pasó. Los ojos quedaron blancos. Ese es el signo de Bell. Es un signo de Bell positivo, bilateral. Esa es la gracia de este caso, bilateral. Vamos ahora a evaluar el par 8. Para eso necesitamos un diapasón. No es frecuente, no sé, en el caso de ustedes, en su grupo de práctica, pero no es frecuente tener un diapasón a la mano. Deberíamos, sí. No creo que tampoco esté muy caro. Lo que falta es entusiasmo para comprarlo. Hacemos vibrar el diapasón y colocamos el mango sobre el vértex. Esta es la prueba de Weber, el test de Weber. Aquí se ve mejor. El test de Weber y el paciente debe sentir lo mismo en cada oído. Es un Weber no lateralizado. El Weber normal es no lateralizado. Cuando el Weber está lateralizado, sea a la izquierda o sea a la derecha, es anormal. Hay dos tipos de sordera, una sordera de transmisión aérea, se le conoce como de conducción, y otra sordera de transmisión ósea se conoce como percepción, es la transmisión ósea. Un ejemplo de sordera de conducción
Transmisión aérea sería un simple tapón de cerumen. Y un ejemplo de sordera de percepción podría ser el tumor que le mencioné antes, el neurinoma acústico, o también podría ser una otitis media, o fármacos como aminoglucósidos. Bueno, entonces ya he explicado cómo es una sordera de conducción, qué otro nombre le tiene, transmisión aérea, cómo es una sordera de percepción, transmisión ósea, las causas también, le hemos mencionado. Ahora, ¿cómo utilizar acá, cómo se comporta el test de Weber? Si la sordera es de conducción o de transmisión aérea, se lateraliza hacia el lado enfermo. Pero si es de percepción o transmisión ósea, se lateraliza hacia el lado sano. Listo, no hay más ahí. Vamos al otro test, este Riné. El test de Riné, hacemos vibrar el diapasón y colocamos el mango sobre el mastoides y le pedimos al paciente que avísame cuando ya no sienta la vibración. Y tomamos el tiempo. Acto seguido, el diapasón sigue vibrando, por cierto, que escuche. Escucha esta vibración y avísame cuando ya no la sienta, cuando ya no la percibas. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que la conducción aérea sea mayor que la percepción ósea y es mayor hasta 3 veces. O sea, el RINE normal es positivo. ¿Cómo es el RINE normal? Es positivo. Acá hay una mnemotecnia para que no se confundan cuando están utilizando estas pruebas de Riné o Weber en un contexto de sordera o hipoacusia, en todo caso. Dice, en la conducción, o sea, cuando estás manejando tu carro, si riñes de Riné, es negativo. O sea, en la sordera de conducción, ¿cómo está Riné? Negativo. Y si bebes, si tomas alcohol, caes enfermo. Así que recuerden, en la sordera de conducción, Riné es negativo y beber es lateralizado hacia el lado enfermo. Y una sordera de percepción es todo lo contrario, todo al revés. Entramos a los ah, pares craneales 9 y 10 que se evalúan, pueden evaluarse simultáneamente. Hay que pedirle al paciente que abra la boca, ver el paladar si es simétrico, mm, verificar el reflejo nauseoso, la misma voz del paciente, ver si tiene disfonía. Claro, como está ahí, si hay una voz disfónica. La deglución también, para ver si hay disfagia neuromotora. Y la úvula si está desviada. De esa manera estamos evaluando el par 9 y el par 10. Esta sería la evaluación del par 11 del espinal. La voz del examinador se parece al Nobel, a la voz del Nobel Vargas Llosa. A ver, escuchemos. Nosotros podemos ver la función de los músculos trapecios y corroboramos haciéndolo contra resistencia. Eso es, muchas gracias. Aunque, aunque tal vez sería mejor evaluar, yo pienso que es más razonable evaluar uno por uno, no hacerlo a la vez. Uno por uno y ver el elevador del hombro, evaluarlo por separado. Primero de un lado y después de otro lado. Salvo mejor opinión. La cual vamos a mostrar el movimiento de un lado a otro la cabeza. Podemos observar la contracción del músculo esternocleidomastoideo y para terminar tenemos que realizarlo contra resistencia fuerte, a donde se hace más evidente. Claro, aunque eso también ya lo hemos visto en la clase de ayer, la evaluación de la fuerza, tono y trofismo,
de los músculos del cuello. Un poco que se está repitiendo esto, pero creo que lo más importante es la elevación del hombro. Y por último, el hipogloso mayor. En este caso le pedimos al paciente que abra la boca y saque la lengua, evaluar el trofismo de la lengua, ver si se desvía hacia uno de los lados. Y también se puede evaluar la fuerza. Tengo un video de esto. ¿Cómo se evalúa la fuerza de la lengua? Vamos a ver si hay deformidades, si hay alteraciones, cómo se encuentra el volumen de la lengua, o si hay alguna alteración dentro de su forma, que nos pudiera hablar de que existe alguna lesión en los músculos. Posteriormente, le pedimos que saque la lengua, a donde por medio de esta prueba podemos observar si existen desviaciones anormales. Podemos observar que lo hace de manera correcta. Vamos a hacer movimientos hacia adentro y hacia afuera, rápido, eso es. Ahora movimientos hacia los lados, eso es. Vemos que la movilidad igual se encuentra dentro del cuerpo. Para terminar, le pedimos que a través del carrete. Sí, eso que empuje a través de la mejilla y tú colocas la mano y que te empuje la mano para evaluar también la fuerza de un lado y de otro lado. Haga con la lengua este movimiento, usando el dedo, ahora del otro lado. En- Preguntaban por qué había invertido los temas, por qué había hecho la clase de hoy día, el día de ayer. Es por razón de tiempo, porque ayer disponía de más tiempo para hacerlo y ahora creo que me he pasado de la raya. Así que les agradezco la atención y pido disculpas al siguiente profesor. Gracias.